La, 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 la. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo preguntaba, ¿cómo diablo se cayó? ¿Vamos a contar un cuento? Hoy vamos a divertirnos con el traje nuevo del emperador. Es un cuento que pertenece a la fantástica recopilación de los hermanos Grimm. Un poderoso emperador que vivió hace muchos años en un país muy lejano, era muy querido por sus súbditos, por su bondad y su justicia. Sus ministros eran también muy prudentes, y todo hubiera marchado muy bien si el soberano no hubiera padecido de un defecto terrible. Era sumamente vanidoso. Se preocupaba constantemente por su ropa, por sus adornos, por sus capas, sus plumas. Enloquecía a sastres y costureros con sus exigencias, y muchas veces el tiempo que debía dedicar a sus asuntos de Estado los empleaba en estudiar la elección de un nuevo atavío. Todos estos vanos entretenimientos lo distraían de su función gobernante, y ese tiempo que así perdía hubiera podido emplearlo, según pensaban algunos de sus más fieles súbditos, con mayor provecho para el bien de su país. Estaba el emperador un día de estos tantos, rodeado de sastres, comerciantes, que le mostraban sus más lujosas telas. Dentro de pocos días se celebraría una festividad importante en el imperio, y el soberano preparaba su ropa. Pero nada de lo que veía, nada le satisfacía, porque él deseaba algo realmente muy original, sorprendente. En tales circunstancias, y cuando ya los mercaderes habían vaciado todas sus valijas, se acercó un cortesano diciendo que él podía quizás ofrecer la solución. Explicó entonces que acababa de llegar al puerto un barco extranjero y que, según había oído decir, habían desembarcado 2 extraordinarios tejedores. El emperador dio la orden de que los llevaran inmediatamente a su presencia. No tardaron en hallarlos, porque eso era precisamente lo que querían los 2 tejedores: ser llevados ante el emperador. La verdad es que no eran tejedores, sino que eran 2 pícaros sinvergüenzas que, habiendo oído hablar de la manía del soberano, habían llegado al país con el fin de aprovecharse de esta situación. Cuando se encontraron en presencia del emperador, se inclinaron profundamente, y al preguntarles el monarca qué podían ofrecerle para confeccionar su más hermoso traje de fiesta, respondieron: «Señor, de ninguna manera tenemos en nuestro poder esa tela. El tejido que ha de servir para el traje de vuestra majestad está todavía por hacerse. Mi compañero y yo consideramos que es tan importante la oportunidad que nos ofrece que queremos crear especialmente la tela para vuestra ropa. Y podemos asegurar que nadie la ha usado nunca, porque el procedimiento para tejerla es de exclusiva invención nuestra». El emperador quedó estupefacto y se generó en él un terrible deseo de saber en qué consistía aquella maravilla. Pronto lo supo. Uno de los pillos se lo explicó en 2 palabras: «Majestad, esa tela maravillosa debe tejerse con hilos de oro y plata,
Y con el procedimiento que hemos inventado, se forma un dibujo tan sorprendente que nadie ha conocido cosa igual. Pero lo verdaderamente fantástico es que la tela así tejida es invisible. ¿Invisible? Sí, es invisible para todos aquellos que estén ocupando cargos que no merecen o que son rematadamente tontos. Todos quedaron mudos de asombro ante tanta maravilla, pero el emperador entendió que el trabajo de aquellos hombres le sería muy útil. No solamente llevaría el traje más hermoso del mundo, sino que podría saber quiénes entre sus ministros y consejeros ocupaban cargos indebidos. Los tejedores se pusieron a la obra. Para ello, les habían dado una habitación especial en el palacio. Allí pudieron instalar su telar y continuamente pedían hilos y más hilos de oro y más hilos de plata para proseguir el tejido. Hacían todos los movimientos como si estuvieran tejiendo, pero escondían con sumo cuidado los ricos hilos y no hacían nada. Sin embargo, como sabían que los estaban observando, de vez en cuando se apartaban un poco del telar como para ver mejor y lanzaban exclamaciones de asombro ante la belleza de lo que veían. ¡Ah! ¡Pero qué hermosa tela! ¡Ah! ¡Qué espléndido ese dibujo! Habían pedido al emperador que no viese la tela hasta estar terminado el traje. Pero el soberano, terriblemente impaciente y curioso, envió un día al primer ministro a ver cómo seguía el trabajo. El primer ministro entró en la habitación y los dos pillos, entre grandes reverencias, hicieron como que sostenían la tela para que viera cuán hermosa era. Claro está que el primer ministro no veía nada. Pero teniendo mucho temor de que lo creyeran no merecedor del cargo que ocupaba, entonces exclamó: ¡qué preciosidad! ¡Qué dibujo tan hermoso! Y sin detenerse un segundo, corrió a contar al emperador que la tela era realmente suntuosa. El pobre hombre estaba en verdad sumamente preocupado, pensando que no era lo suficientemente capaz como para ocupar el puesto que le diera el monarca, pero lo disimuló. Cada vez estaba más impaciente el emperador por ver la tela y fue enviando emisario tras emisario para que le informaran cómo iba el trabajo. Con todos pasó lo mismo. Cuando los dos pillos hacían como que extendían la tela, nadie veía nada. Pero ante el temor de pasar por incapaz, entonces exclamaban: ¡soberbia! ¡Qué maravilla! Es una belleza. Nunca hemos visto nada igual. Y aseguraban al soberano que jamás en su vida realmente habían visto nada igual. Por fin dieron por terminada a los tejedores la tarea del tejido y se dispusieron a cortar el traje. Tomaron medidas a su majestad, haciendo como que manejaban el género y la acomodaban al cuerpo. Cortaron los moldes, cosieron la tela y aquel vestido empezó a tomar forma. Llegó así el momento en que el emperador fue llamado para ponerse el vestido. Para él fue un instante de pura emoción. Al fin vería aquella obra de la que tanto le habían hablado. ¡Oh, pobre monarca!
pobre desdichado monarca. Cuando los extranjeros le mostraron el traje, el emperador no vio nada, pero a su alrededor sí oyó todo un coro de alabanzas y exclamaciones de admiración. Bellísimo, realmente sorprendente, magnífico. Aterrorizado, pensó que era un monarca que no merecía ocupar su cargo, pero supo disimular su impresión, y él también se mostró maravillado ante aquel traje deslumbrante que le estaban ofreciendo. Aunque nada veía, se dejó poner el vestido. Los dos tejedores hacían todos los movimientos apropiados. Pasaron el escote por su cabeza, le hicieron levantar los brazos para calzar las mangas, y cuando ya todo estuvo listo, lo pusieron frente al espejo para que se mirara. El rey se vio absolutamente ridículo. Estaba en ropa interior. Pero como todos a su alrededor aseguraban que llevaba puesto el traje más hermoso del mundo, solo atinó a decir que nunca jamás se había visto mejor vestido. Por entre las filas de los cortesanos salió el emperador del palacio para subir al carruaje que debía conducirlo. Arrancó el coche y las mismas explosiones de admiración que habían tenido lugar en el palacio se repitieron durante todo el trayecto. ¡Qué traje soberbio! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Aplausos para esos costureros! Nadie quería confesar que en realidad no veían nada. Pero sucedió entonces algo completamente imprevisto. Entre la multitud que se agolpaba en la calle para ver pasar al emperador, había una mujer que sostenía en sus brazos a un niño pequeño, aunque ya hablaba con toda claridad. Cuando el coche pasó junto a ellos, el pequeño, con toda su inocencia, que desconocía las virtudes de esa tela maravillosa del traje del emperador, exclamó con toda sinceridad: ¡El emperador está en calzoncillos! ¡El emperador está en calzoncillos! Primero quedaron todos mudos y luego ninguno de los que estaba ahí presente pudo evitar reírse a carcajadas. Todas las carcajadas juntas impregnaron a esa multitud. Aquel niño decía la verdad y el emperador comprendió que estaba haciendo el ridículo. Rojo de vergüenza y de furia, dio orden de suspender inmediatamente la fiesta y volver al palacio con su carruaje. Desde el monarca hasta el último de los lacayos comprendieron que habían sido hábilmente engañados. El emperador mandó que se arrestara a esos dos pícaros sinvergüenzas, pero estos ya habían corrido a todo correr, llevándose el rico material de hilos de oro y plata que habían guardado en secreto, y ya no los iban a poder encontrar. Desde ese entonces, el emperador se curó de su manía de ser tan vanidoso y nunca más volvió a dar tanta importancia a sus vestidos. ¿Les gustó? Los espero la próxima. Muchas gracias.